Seguramente alguna vez hayas oído hablar de la escala absoluta en temperatura, en grados Kelvin, y te hayan dicho que esta nunca puede ser negativa. Pero ¿qué ocurriría si te digo que eso no es verdad y se ha conseguido experimentalmente? Quédate en este vídeo y sabrás cómo ha podido hacerse. Antes de nada vamos a repasar qué es la temperatura. Cuando tenemos un sistema, por ejemplo un gas formado por partículas, estas partículas se están moviendo de un lado a otro a unas ciertas velocidades cada una. Por ejemplo, podemos tener un gas formado por 1000 partículas donde cada una se mueve más o menos libremente, de forma caótica, pero cada una de ellas, por el hecho de estar moviéndose, llevará una cierta energía asociada, denominada energía cinética. A mayor velocidad, mayor energía cinética tendrá esa partícula. Pues bien, la temperatura está relacionada con la media de las energías cinéticas de las partículas que lo forman. Es decir, la temperatura, digamos que aumenta cuando las partículas tienden a moverse más rápido y cuando se mueve más lento, la temperatura disminuye. Es por esto que al calentar, por ejemplo, un gas, lo que está ocurriendo es que sus partículas comienzan a moverse cada vez más rápido. Sin embargo, para medir este tipo de energías, nosotros no podemos utilizar los grados centígrados. Para ello utilizamos una escala denominada escala de temperatura absoluta que se mide en Kelvin. Para poder trabajar con esta escala de temperatura, tan solo tenemos que sumarle el número 273,15 a los grados centígrados que tengamos. Por ejemplo, si tenemos 0 grados centígrados, equivaldría a 273,15 grados Kelvin. Si tenemos 1000 grados centígrados, equivaldría a 1273,15 grados Kelvin. Es decir, tan solo hay que sumar el número 273,15. ¿Y por qué lo hacemos? Porque de esta forma la temperatura físicamente más baja que se puede conseguir en grados centígrados es el equivalente a 0 grados Kelvin. Es por eso que se llama temperatura absoluta, ya que cualquier temperatura física posible tiene que ser estrictamente mayor que 0, positiva, y no puede ser menor que 0, ni igual. Además, la cantidad de, digamos, temperatura que representa un grado centígrado es la misma a la que representa un grado Kelvin, en el sentido de si nosotros aumentamos la temperatura en un grado centígrado, por ejemplo, de una taza de agua, entonces también está aumentando en exactamente un grado Kelvin la misma taza. ¿Pero por qué usamos la escala de temperatura Kelvin y qué representa ese llamado cero absoluto? Pues bien, como decíamos, la temperatura está relacionada con la velocidad a la que se mueven las partículas de un cierto objeto, por ejemplo de un gas, y en el caso de la escala Kelvin de temperatura absoluta, el cero absoluto representa la temperatura a la cual todas las partículas estarían completamente quietas, es decir, no habría ningún movimiento de las partículas. Esto es físicamente imposible por razones que no vamos a comentar ahora, pero no se puede conseguir y por ende absolutamente nada, al menos teóricamente, puede llegar al cero absoluto. Además, como en cualquier objeto sus partículas siempre se van a estar moviendo por lo menos un poquito, la temperatura siempre es positiva, es decir, no podemos encontrarnos menos 10 grados Kelvin y ni siquiera 0 grado Kelvin, ya que hemos dicho que es un límite físicamente imposible. Pero entonces, ¿por qué he dicho que no era del todo cierto esto? Ahora lo vamos a ver. En cuántica hay un cierto tipo de sistemas donde sí que se puede obtener esto, pero tienen que cumplir una particularidad. Estos sistemas no pueden admitir toda la energía que queramos. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros intentamos, por ejemplo, calentarlos, hay un límite a partir del cual no siguen aumentando su temperatura. O si, por ejemplo, nosotros empezáramos a intentar hacer que se muevan muy rápido las partículas, habrá una velocidad máxima de la cual no puedan pasar. Es decir, son sistemas donde hay un límite a la energía máxima que pueden tener. Y un caso de estos lo encontramos en los electrones y los espines. Para el que no haya oído hablar del tema, les recomiendo un vídeo donde explico mucho mejor lo de los espines, pero rápidamente tan solo necesitamos saber que cada electrón puede tener un spin arriba, up, o abajo, down. En caso de tener un campo magnético, los espines de los electrones, según sean up arriba o down abajo, interaccionan con el campo magnético produciendo o dando lugar, mejor dicho, a distintas energías. Una energía si es up o una energía si es down. En caso de tener muchos electrones, la combinación de esas posibles up o down, el spin arriba o abajo, tendríamos distintos niveles de energía. Por ejemplo, el nivel de energía más bajo correspondería a, si tenemos 10 electrones, que los 10 tengan el spin hacia abajo. Y el nivel de energía más alto, que los 10 electrones tengan el spin hacia arriba.
En este caso, si tenemos un caso intermedio, la energía dependerá de cuántos están hacia arriba y cuántos están hacia abajo. Y la cantidad de posibilidades que hay para cada combinación de esas, por ejemplo, cuántas posibilidades hay para que 6 tengan el spin hacia arriba y 4 tengan el spin hacia abajo, van a ser fundamentales en esto de la temperatura absoluta. Sin embargo, antes debemos tener en cuenta una cosa. Cuando hemos definido la temperatura absoluta en grados Kelvin, hemos dicho que a mayor velocidad de las partículas de ese gas, por ejemplo, mayor temperatura tiene, y que en el caso de que ya no se muevan, tendríamos el cero absoluto. Sin embargo, ¿qué puede significar entonces la temperatura absoluta negativa? No tendría ningún sentido físico. La solución a esto es que cuando hablamos de temperatura absoluta negativa, no nos referimos a ese concepto de temperatura, nos referimos a un concepto más amplio que se utiliza mucho en termodinámica, y es el siguiente que os voy a dejar por aquí en pantalla. Como la definición de la temperatura es un poco rara y puede no entenderse bien, vamos a tratar de dar una idea un poco intuitiva. La temperatura es inversamente proporcional a esta derivada que podéis ver abajo. Se llama derivada parcial y lo que representa es la derivada parcial de la entropía respecto a la energía. Y ahora vamos a explicar qué es eso. La entropía es un concepto bastante difícil de definir, pero podemos tratar de tener una idea intuitiva con lo siguiente. A mayor entropía, mayor desorden hay del sistema, y a menor entropía, mayor orden. Por ejemplo, si nosotros tenemos varias pelotas moviéndose, conforme más lento se mueven, digamos que están más localizadas, están más ordenadas, por tanto habría menos entropía. Sin embargo, si se mueven muy rápido, están más desestructuradas, hay mayor caos y por tanto la entropía sería mayor. Así que la entropía de alguna forma mide qué cantidad de orden hay. A menor entropía, más orden. Por otro lado, la energía intuitivamente sabemos lo que es, y entonces, ¿qué significará esa derivada? Esa derivada expresa cómo cambia la entropía cuando nosotros le metemos un poco más de energía a ese sistema. Es decir, si nosotros cogemos las pelotas y les damos unas patadas más, ya estando en movimiento las pelotas adquieren mayor velocidad. Por tanto, va a haber más caos y la entropía habrá aumentado. Eso quiere decir que la entropía aumenta cuando le metemos energía y por tanto tenemos una temperatura positiva del conjunto de pelotas moviéndose. Esto es así y es muy normal para nosotros. Sin embargo, en el caso que vamos a analizar de los electrones, ocurriría al revés. Sería algo así como si nosotros, al darle una patada a la pelota y moverse más rápido, por arte de magia se organizaran y hubiera menos caos que cuando iban lento. Por supuesto, esto parece rarísimo, pero vamos a verlo en el ejemplo que, como digo, es un caso de cuántica y por tanto no siempre podemos aplicar la lógica humana. Volviendo a los electrones, hemos hablado de cómo la energía es distinta si tienen el spin arriba o el spin abajo. Vamos a seguir con el caso de 10 electrones que pueden tener el spin arriba o abajo y vamos a pensar en cuántas combinaciones hay que den lugar a una cantidad de spines arriba y una cantidad de spines abajo. Conforme vamos acercándonos a la mitad, 5 arriba y 5 abajo, cada vez hay un mayor número de combinaciones. Entonces, esto está relacionado con la entropía, porque la entropía también mide de alguna forma eso, cuántas posibilidades hay que den lugar al mismo estado final, y según eso nos saldría que la entropía es más alta conforme nos acercamos a esta mitad de 5 arriba y 5 abajo. Y la entropía es la más baja posible, es decir, el mayor orden, cuando todos están igual, ya sea arriba o abajo. Esto es muy razonable y podemos verlo así. Conforme mayor cantidad de electrones tienen el mismo spin, hay más orden y por tanto menos entropía, y conforme están cada vez más parejo el número, es decir, ya más cercano a 5 y 5, hay un mayor desorden y por tanto la entropía es mayor. Entonces, si nosotros dibujamos la entropía en función de la energía, teniendo en cuenta que a mayor cantidad de spines arriba hay más energía y a menor cantidad de spines abajo hay menor energía, obtendríamos un gráfico como este. Pero teniendo en cuenta la definición de temperatura, es decir, algo que es inversamente proporcional a cómo cambia la entropía, el desorden, cuando le metemos un poquito de energía, nos damos cuenta que si estamos en la mitad, es decir, 5 spines arriba y 5 abajo, si le metemos un poquito más de energía, habrá algún spin abajo que se ponga hacia arriba. Pero en ese caso, habrá un mayor orden en este sistema en concreto y por tanto la entropía disminuirá. Es decir, que al meter energía, la entropía disminuye. Eso significa que esa derivada que aparece en la fórmula
es negativa y obtendríamos que la temperatura es una temperatura absoluta negativa, tal y como hemos comentado en el vídeo. Sin embargo, esto no es un modelo realista, ya que se ha despreciado cómo se mueven los electrones y otras cosas que harían que esto no pueda suceder, o al menos no suceda de esta forma. Sin embargo, lo que sí que es real es lo que se consiguió en 2013. Físicos de la Universidad Ludwig Maximilians y el Instituto Max Planck enfriaron alrededor de 100.000 átomos a temperaturas inferiores a una milmillonésima de Kelvin, es decir, temperaturas cerquísimas del cero absoluto. Posteriormente, por procedimientos cuánticos, atraparon a estos átomos en una especie de red, de forma que no podían moverse libremente todo lo que quisieran, aunque sí que podían saltar de un sitio a otro debido a un efecto cuántico llamado efecto túnel, del que podemos hablar en otra ocasión. Posteriormente también introdujeron límites a la energía de interacción que podían tener unos átomos con otros y consiguieron estas condiciones que hemos contado anteriormente, es decir, que no se pueda meter una cantidad infinita o digamos sin límites de energía dentro de cada uno. Por tanto, consiguieron temperaturas del orden de menos milmillonésimas de Kelvin, temperatura absoluta negativa, tal y como habíamos dicho en ese ejemplo teórico, aunque esto en la vida real. Para poder entender un poco mejor todo esto de la temperatura absoluta negativa, en la página oficial del Instituto Max Planck, que os dejaré en la descripción, los físicos que la escribieron comentan un ejemplo para tratar de hacernos una idea. Imaginemos que tenemos una superficie con ciertas montañitas, ciertas depresiones, es decir, bastante irregular, y que tenemos distintas pelotas que se están moviendo más o menos al azar con distintas velocidades cada una. Imaginemos también que la altura a la que se queda una pelota representa de alguna forma su energía. Si las pelotas se mueven a velocidades bastante bajitas, lo más probable es que no puedan llegar a subir las montañas y que conforme caigan a una depresión no tengan suficiente velocidad para salir y se queden ahí metidas. Por tanto, es más probable encontrar pelotas a alturas más bajas, ya que estarán más, digamos, enclaustradas en depresiones, y por tanto su energía probablemente va a ser más baja. Conforme vayamos aumentando la velocidad de las pelotas, ya habrá bastantes que comiencen a poder salir de las depresiones conforme caen y que también puedan comenzar a subir montañas, aunque no todas podrán, y por tanto cada vez será más probable poder encontrar las alturas un poquito más altas, ya que no van a quedarse metidas en un hoyo si lo encuentran. Si seguimos subiendo la temperatura cada vez más y más y más y nos imaginamos que la subimos hasta el infinito, las pelotas se moverían tan rápido, tendrían tanta energía, que daría igual la montaña o depresión que se encontraran, ya que tendrían suficiente velocidad para traspasarla o para caer en la depresión y volver a subir. De esta forma no habría un punto especial en el que se acumularan más pelotas y por tanto la probabilidad de encontrarlas a una altura determinada sería la misma independientemente de la altura. Algo así es lo que podemos imaginarnos intuitivamente. E imaginemos ahora que pudiéramos darle incluso más energía a esas pelotas. Es decir, esas pelotas llevan a una velocidad suficientemente alta para que la probabilidad de encontrarlas a cualquier altura fuera la misma, pero les damos aún más velocidad. De alguna forma, intuitivamente podría ocurrírsenos que entonces comenzarán a encontrarse con más probabilidad en las zonas más altas de las montañas. De alguna forma estamos invirtiendo el orden natural conforme a cuando tenían velocidades bajas que se concentraban en las depresiones. Pues bien, este caso sería el análogo a la temperatura absoluta negativa. Y es el análogo porque la temperatura absoluta negativa es más caliente que la positiva, que cualquier positiva. Es una especie de temperatura infinita. ¿Y a qué nos referimos con esto de caliente? Porque claro, estamos diciendo que una temperatura es negativa, la otra es positiva, luego matemáticamente es mayor. Con caliente nos referimos a que el objeto que está a una temperatura absoluta negativa le cede energía al que está positiva. Al igual que una taza de agua caliente le da el calor a una que está más fría, en este caso el objeto a temperatura negativa le da el calor al que está a temperatura positiva. Es realmente curioso, pero se puede ver físicamente, aunque creo que no es muy importante comentar por qué. Espero que con esto tengáis una idea más o menos aproximada dentro de lo que cabe sobre qué es la temperatura absoluta negativa, que tengáis en mente que es más caliente que la temperatura absoluta positiva y en qué condiciones se puede dar. Es decir, cuando un sistema no admite toda la energía que queramos, muchas veces
ocurre esto en sistemas cuánticos. Esto es un comportamiento realmente curioso, pero se puede ver en laboratorios y está demostrado. Finalmente, si os ha gustado, agradecería muchísimo que dejaréis un like, que lo compartáis con vuestros amigos para que llegue a más gente, que os suscribáis si no queréis perderos más vídeos y que comentéis lo que queráis, que os ha parecido el vídeo y si hay algún tema del que os gustaría oír hablar. Así que bueno, espero que os haya entretenido y nos vemos en el próximo. Hasta otra.